¿Cómo están mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva revisión de esta serie, esta lista de reproducción donde estamos revisando todas las tareas lectoras para prepararnos para la PAES en competencia lectora. Ya estamos de lleno trabajando las tareas lectoras de evaluar, por lo tanto acomódate, cuaderno, lápiz, apuntes, lo que tú quieras y no te olvides seguir la lista de reproducción que te dejo aquí en la esquinita donde estamos mirando todas y cada una de las tareas lectoras y quedan guardaditas ahí para que la puedas repasar y para que puedas potenciar tu preparación. Para nosotros es súper valioso darle una miradita a las tareas lectoras de la PAES, porque yo siempre comento que acá el gran valor es conocer muy bien cómo son esas habilidades, de qué forma me van a hacer preguntas. Vas a encontrar este comentario en gran parte de la serie de estos videos porque claramente entender cómo me van a evaluar, cómo me van a preguntar, adquiere mucho valor. Por lo tanto, esta serie de tareas lectoras cumple un poquito, perdón, cumple un poquito esa labor de estar preparados desde el punto de vista de todas y cada una de las habilidades que nos miden. Y obviamente las de evaluar son un poquito más complejas y requieren de nosotros bastante más desarrollo. Ya sabemos, y esto a modo de recordatorio, sabemos que la habilidad de evaluar le permite al lector, en otras palabras, cuando nosotros evaluamos un texto, lo que estamos haciendo es vincularnos o relacionarnos críticamente con ese texto. O sea, yo no miro solamente la superficie, los datos, la información, sino que todo lo que el texto me aporta, desde lo individual hasta lo colectivo, me sirve, tiene para mí un valor, yo lo puedo cuestionar, yo lo puedo criticar, yo puedo, como siempre digo, ponerlo en balanza y darme cuenta cuán realmente es desde el punto de vista de su valor, desde el punto de vista de los mensajes o de lo que el autor quiere realmente compartir con nosotros. Todo esto obviamente está directamente relacionado con el tipo de texto que nos toque leer, ya que cada uno tiene finalidades distintas y ocupa recursos distintos para hacerlo. Ahora, es muy interesante saber que cuando evaluamos un texto estamos apelando a un componente muy reflexivo nuestro y también a uno metacognitivo que tiene que ver con entender también cómo yo me relaciono con ese texto, cómo lo abordo, qué estrategias uso. Soy un lector plenamente consciente de lo que está pasando en mi cognición a la hora de analizar un texto, o sea, vamos mucho más allá. Yo siempre menciono que cuando evaluamos un texto, ya no salimos de él. Ya estamos completamente usándolo como una excusa para poder abordar o desarrollar otros temas que parten del texto inicial. Estoy aprendiendo, estoy desarrollando metacognición, estoy reflexionando sobre eso, puedo cuestionarlo, puedo criticarlo, puedo cambiar mis patrones mentales. Pueden ocurrir un montón de cosas en nuestra cabeza gracias a un texto. Y yo siempre comento que después de la lectura de un texto, nunca el lector vuelve a ser el mismo. Algo nos deja, alguna cosita quedará por ahí dando vuelta que obviamente tiene valor para nosotros. Después de esa introducción / recordatorio, vámonos a la tarea J. Estamos dentro de la habilidad de evaluar y esta es una tarea lectora que en lo personal a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con evaluar la forma en relación con la información del texto. Y aquí nos ponen varios conceptos entre paréntesis para que acotemos muy bien qué es lo que vamos a evaluar. Dice aquí registro, estructura, propósito, pertinencia o calidad. Los conceptos de pertinencia o calidad ya los vimos en otro video de tareas lectoras, los puedes revisar, ahí está. Pero aquí me quiero quedar con dos. Uno que tiene que ver con el registro y el otro que tiene que ver con la estructura, porque el propósito se desarrolla mucho más en la última tarea lectora que vamos a ver en el siguiente video. Así que atención, suscríbete si no lo estás aún, deja tus comentarios, like, todas estas cositas que uno siempre comenta aquí en los YouTubes y comparte este video con tus compas que también están preparando la PAE. Yo estoy seguro que esto también les puede servir. Ahora, ¿qué tenemos que tener claro en esta tarea J? Evaluar la forma en relación con la información del texto. Tenemos que estar plenamente conscientes que detrás de un texto hay una persona que lo escribió. Un autor, una autora, un ser humano que así como nosotros tiene un estilo de vida, tiene un nivel de conocimientos, tal vez tiene una profesión, en fin, pueden ser múltiples
las características que tenga ese autor o esa autora. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué yo lo considero interesante? Porque cuando nosotros tomamos conciencia de que ese autor o esa autora organiza las ideas de ese texto con una clara intención, nos vamos a dar cuenta que nuestro ojo entrenado cambia. La manera en cómo nosotros leemos y analizamos un texto también se transforma, porque estamos, entre comillas, dialogando con otro ser humano a través del texto. Este es un fenómeno muy, muy interesante porque si yo leo un texto que fue escrito hace 100 años, establezco una especie de comunicación o diálogo con ese individuo que escribió ese texto hace tanto tiempo. Ahora, ¿qué podemos rescatar aquí que aparece en la lámina y que es relevante? Que esas ideas se organizan según una finalidad específica. O sea, el autor y en general los autores, las autoras que se dedican a producir textos, yo siempre comento que tienen competencias para hacerlo. Tienen muchas habilidades para ordenar y organizar la información con una redacción muy concreta. O sea, no lo hacen al azar, no es desordenado, no es como a nosotros que nos cuesta a veces mucho organizar nuestras ideas en modalidad escrita. Un autor o una autora piensa con detalle qué escribe y cómo lo escribe. Y desde el punto de vista del registro, tiene que darse cuenta que dependiendo de a quién va ese mensaje, las palabras, las oraciones o las opiniones que pueda aportar, se acomodan a esa audiencia, a esos receptores de alguna forma, a las personas que nos van a leer. Y esto obviamente tiene gran impacto porque aunque ustedes no lo crean, las autoras, los autores que producen textos, lo tienen claro, saben a quién se están dirigiendo, piensan en una especie de lector ideal, que dependiendo del área, de la disciplina o de la expertise en la que se desenvuelvan, o incluso dependiendo de los tipos de textos que desarrollen, todo esto cambia, se acomoda, se moldea. Y nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta, por ejemplo, cuando un autor utiliza un determinado registro de habla. Y esto es muy interesante, nosotros debiéramos preguntarnos constantemente por qué el autor usa esta palabra, con qué intención o con qué finalidad aporta esta imagen, esta ilustración, este concepto. Un súper buen ejemplo que nos ayuda a ilustrar este tema del registro de habla son los periódicos, por ejemplo, muy populares aquí en Chile, el Clinic y también La Cuarta, el Diario Popular, que en su redacción, en sus portadas, ¿cierto? En sus titulares, siempre tienen un registro coloquial o marginal, ocupan conceptos, frases o oraciones que buscan, como dice la lámina, llegar de repente a sectores más populares de la población, incluso a estratos socioeconómicos determinados, como una manera de acercarse un poquito más al diálogo más informal, a la manera en cómo las personas conversamos en la cotidianeidad. Y eso es muy interesante porque los usuarios del Clinic o los usuarios de La Cuarta son un público objetivo bien específico. Y desde ese punto de vista, los autores, los periodistas en este caso, que redactan esos textos, tienen en cuenta incluso a veces el uso de garabatos, el uso de ciertos dichos populares, de frases o de oraciones que generan un impacto, incluso como en una dimensión connotada del lenguaje. Utilizando figuras literarias incluso, que es algo que nosotros aprendemos en la asignatura. Por lo tanto, los conceptos, el vocabulario, la organización de cómo se informa es distinto, muy distinto a otros periódicos, por ejemplo, más comillas tradicionales, que se orientan hacia un registro mucho más culto, mucho más formal, si se quiere, aludiendo a la necesidad de informar con ese rigor y esa objetividad que debiera tener la prensa, por ejemplo. Aquí nosotros vamos a evaluar, si ustedes lo piensan bien, lo que estamos haciendo aquí al discutir esto es evaluar por qué un periódico prefiere usar un registro en vez de otro. O por qué, lamentablemente en nuestra cultura, el registro tiene también una categorización que incluso puede ser discriminatoria en algunos contextos. Se asocia lo más formal y culto a lo más elevado, ¿cierto? Lo más intelectual, y a los registros más informales, o en este caso marginales, a menor preparación académica y por lo tanto a veces se subvaloran. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro aquí? Que el contexto determina enormemente el registro y también la manera en cómo el autor va a organizar ese texto, ¿ya?
¿Qué determina el registro o la estructura de un texto? El contexto comunicativo, todas aquellas condiciones en las que un autor puede transmitir una serie de mensajes y que lo hace en este caso a través de los textos. Y obviamente es relevante tener en consideración desde el punto de vista del autor quiénes son sus receptores. Y esto también se condiciona por la tipología textual, por eso es importante para nosotros igual estudiarla. Los receptores pueden ser variados dependiendo del tipo de texto. Por ejemplo, puede ser una audiencia muy específica si el tema que yo voy a desarrollar es algún área del saber muy concreto. O puede ser un público mucho más amplio y masivo si es que yo, por ejemplo, estoy produciendo textos publicitarios, textos informativos, textos propagandísticos. Depende mucho del tipo de receptor al quien yo estoy diseñando y escribiendo un texto. Por eso, el contexto en el que este análisis se da, el contexto en el que un registro en particular se utiliza, cambia, altera la manera en cómo nosotros incluso podemos interpretar los mensajes. Y un pequeño recordatorio, que en realidad yo puse esta pequeña lámina para dejar plantada una idea en general, y que tiene que ver con el concepto del registro de habla, o los conceptos si se quiere. Porque efectivamente nosotros hablamos español, incluso podríamos ser específicos, ¿cierto? Hablamos español de Chile, que tiene conceptos, variantes y estructuras muy distintas incluso a españoles de otras partes de Latinoamérica o de la península ibérica. Nosotros todos hablamos la misma lengua, pero naturalmente cada ser humano hace un uso particular y concreto de esa lengua. Eso se conoce como un habla, el habla particular o el habla inmediata. Y se categoriza. Esa habla se categoriza según el nivel de dominio que tiene. Mientras más cerca esté de la lengua, más culto se considera, y mientras menos, más marginal. Ahora, tradicionalmente siempre a esto se le daba valor. Mientras más culto, mejor. Mientras más inculto, peor. Pero yo siempre le comento a mis estudiantes que los registros de habla tienen valor por sí mismos. Y esto es algo que también nosotros tenemos que tener en consideración, entendiendo en la manera en cómo nosotros nos vinculamos con la lengua, o cómo nos comunicamos también, y que es importante para la paz. Cómo nosotros vamos a analizar esos registros dependiendo del texto que estemos leyendo. Por eso tiene valor para nosotros. Los registros más cultos que tienen que ver con un mayor dominio de la lengua son los formales y los informales. En general, el informal está mucho más cercano a nuestra conversación tradicional, se mueve un poquito hacia el coloquial, que es un nivel de cultismo menor, pero yo al hablar de nivel me refiero simplemente a dominio. Ya existe una tendencia, en muchos libros vamos a encontrar, lamentablemente a mi juicio, una valoración del registro de habla, que es algo que también se puede evaluar en esta tarea lectora, ojo, y que el autor también lo puede manifestar, porque en general los registros incultos, como el coloquial o como el marginal, que son incluso la tergiversación de la lengua a través de los garabatos, las estructuras alteradas, los conceptos nuevos, ¿cierto? Que por ejemplo hoy están tan de moda en la música urbana, por ejemplo, sobre todo en el trap o en el reggaetón nacional. Tienen una valoración distinta a nivel social, y eso obviamente tiene un impacto a la hora de evaluar el registro de habla. Por eso me quise detener en esto, porque cuando nosotros tomamos este concepto y lo transformamos en nuestra mente y nos damos cuenta que cada registro tiene un valor en sí mismo y que la única diferencia es cuánto dominio o cuánto uso de vocabulario, palabras y conceptos, o cuánto desarrollo de la competencia lingüística ha desarrollado ese individuo, eso cambia en nosotros, cambia la manera en cómo nosotros podemos evaluar un registro. No vamos a emitir juicios de valor desde el punto de vista de si está bien o está mal. Simplemente cada uno cumple un rol dentro de nuestra sociedad, y es labor nuestra simplemente ser capaz de identificarlo. Como que hablé mucho sin parar. Gracias por acompañarme en este video. Nos queda un pelín, así nos queda, de tareas lectoras, así que muchas gracias por acompañarme en esta serie. No olvides estar suscrito, compartir este video, comentar qué te parece, qué no te parece, tu like, tu dislike, todo eso siempre suma, y obviamente compartirlo con tus compañeros ayuda un montón para que más personas puedan acceder a este material que está disponible para ustedes.
si están preparando la PAES en competencia lectora. Nos vemos en el próximo video, que si no me equivoco, es el último de la serie de tareas lectoras. Y terminamos, así que voy a tomar un tecito. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.